Bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, tal como les había prometido, sí, acá va la grabación de la clase que tuvimos el viernes, sí, de formación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, sí. Van a ver que por ahí hay algunas diapos que las voy pasando un poquito más ligerito por el hecho de que, bueno, ya algo ya habíamos visto el viernes, más que nada para detenerme por ahí en otras que no llegamos a ver y que son las que realmente me interesan, que ustedes puedan también aprender, y bueno, poder estudiarlas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, entonces, de los objetivos de aprendizaje ya habíamos hablado, de por qué es necesario aprender la nomenclatura de compuestos inorgánicos también. Vamos a repasar muy brevemente el tema de los conceptos previos que tendríamos que saber muy bien para poder avanzar nuevamente en este tema. Uno era el número de valencia, el otro era el número de oxidación. El número de valencia, acuérdense que tenía que ver con la cantidad de electrones que se encontraban en la órbita más externa del átomo, también llamada órbita de valencia, ¿sí? Por lo tanto, se trataban de los electrones, ¿sí?, que el átomo tiene disponibles para poder intercambiar al momento de unirse con otro elemento químico con el objetivo de dar lugar a un nuevo compuesto químico, ¿sí? Y que el número de valencia coincidía siempre con el número de grupo de la tabla periódica al cual pertenece ese elemento, ¿sí? Que van del 1 al 8. Y el número de oxidación, a diferencia del número de valencia, va a venir a representar la capacidad que tienen esos elementos, es decir, los átomos, para poder ganar o perder uno o varios electrones en una unión química, ¿sí? Y también es un dato que lo obtenemos de la tabla periódica, ¿sí? Cuando su valor era positivo, significaba que los átomos eran de carácter metálico y que por lo tanto iban a ceder o perder electrones, ¿sí? En cambio, cuando el número de oxidación es negativo, significa que el átomo es de carácter no metálico y que tiene la capacidad de poder captar o ganar electrones en una unión química. Otro concepto que teníamos que saber muy bien tenía que ver con la ley de conservación de la materia o masa, ¿sí? Y esto es el fundamento de por qué el otro día charlábamos de por qué era necesario balancear una ecuación química, ¿sí? Acuérdense que la materia o la masa de un elemento no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Aplicado a las ecuaciones químicas, esto quiere decir que si nosotros empezamos con una X cantidad de masa de reactivos, cuando la reacción finaliza y esos reactivos se reacomodan para dar lugar a un nuevo compuesto, a un nuevo producto, la cantidad final de masa o de materia que nosotros debemos tener eh, del lado de los productos tiene que ser la misma, ¿sí? Con digamos, con la cual nosotros empezamos, ¿sí? Es decir, la cantidad de materia o de masa que yo tengo que tener del lado de los productos tiene que ser igual a la que yo tengo del lado de los reactivos, ¿sí? Y para eso, ¿sí?, se utilizaban estos numeritos que se podían colocar al lado de los elementos tanto de los reactivos como de los productos, ¿sí?, que se llamaban coeficientes estequiométricos, ¿sí? Acuérdense que son numeritos que nosotros podemos poner, ¿sí?, que van a modificar la cantidad de átomos que yo tengo de un elemento, ¿sí? Es decir, si tengo, por ejemplo, como pasa acá, ¿sí? Si yo pongo un 2 adelante de la molécula de hidrógeno, este 2 me multiplica la atomicidad, ¿sí?, del hidrógeno, ¿sí? Y paso a tener 2 por 2, 4 hidrógenos, ¿sí? Acá, delante del oxígeno, es como si tuviera un 1, ¿sí? En este caso sería 2 por 1, 2, ¿sí? Y de este lado, si yo acá tengo un 2, por ejemplo, voy a tener 2 por 2, 4 hidrógenos, ¿sí? 2 por 1, 2 oxígenos, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda todo balanceado como lo veíamos en la clase, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, ¿sí? O sea, el fundamento de balancear las ecuaciones químicas es que la cantidad de materia se tiene que conservar siempre.
Bueno, acá tenemos lo que son las reglas para determinar el número de oxidación de un elemento. Esto lo habíamos visto también el viernes, así que lo voy a pasar ligerito, ¿sí? Lo más importante de esto también es que acuérdense que el oxígeno, ¿sí? Siempre actúa con valencia -2, ¿sí? Que generalmente el número de oxidación de los elementos no metálicos siempre va a ser negativo, ¿sí? El número de oxidación de los elementos metálicos va a ser positivo, ¿sí? Cuando tengo un elemento libre o sin combinar, ¿sí? El número de oxidación es cero, ¿sí? Y acuérdense que dependiendo del tipo de elemento que sea, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá el Ag es plata, ¿sí? Yo sé que cuando la plata se combine, ¿sí? Con algún otro elemento, ¿sí? Si va a ser un elemento, por ejemplo, no metálico, ¿sí? Yo sé que la plata, por las cualidades que tiene, que es un metal, que tiene baja electronegatividad, que tiende a ceder sus electrones, cuando cuando la plata se ionice, ¿sí? Como consecuencia de combinarse con otro elemento, yo ya sé que se va a transformar en un catión, ¿sí? Es decir, va a variar de su número de oxidación cero a un número de oxidación positivo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los elementos no metálicos, ¿sí? Por las características que tienen, ellos van a pasar de tener un estado de oxidación o un número de oxidación cero a uno negativo, ¿sí? Porque justamente lo que simbolizaba eso era que los eh, elementos no metálicos lo que hacían era ganar electrones, ¿sí? Bueno, después, algo importante es que cuando teníamos un ion, esto también lo habíamos charlado, como por ejemplo pasaba con el anión sulfato, ¿sí? La carga total del ion, ¿sí? Es igual a su carga iónica, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos azufre, oxígeno 4 y este -2 que está como englobando no solamente al oxígeno, sino a todo el ion. Entonces, si nosotros tuviéramos que determinar, ¿sí? La carga iónica total de ese anión, ¿sí? Sería -2, ¿sí? Y eso nos servía justamente para poder, de alguna manera, averiguar si los números de oxidación de elementos que por ahí nosotros no conocemos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del azufre, ¿sí? Que tiene más de una valencia, ¿sí? Saber la carga total del anión más el estado de oxidación del oxígeno que lo conocemos, bueno, nos va a poder de alguna manera permitir plantear una ecuación, ¿sí? Para poder calcular la valencia que el azufre está utilizando para combinarse con el oxígeno y formar este compuesto, ¿sí? Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con los compuestos neutros, es decir, que no son compuestos ionizados, que no tienen ni carga positiva ni carga negativa, ¿sí? En ese caso, ¿sí? La carga total de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la carga total de este compuesto, ¿sí? O de los compuestos, mejor dicho, que no tienen carga, es igual a cero, ¿sí? Entonces eso también nos sirve para poder calcular lo que nos pidan, ¿sí? Bueno, acá les puse un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros acá queremos calcular el estado de oxidación del nitrógeno, que tiene varios, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, por regla general, que el estado de oxidación del oxígeno es -2, ¿sí? Entonces, el compuesto, como es un compuesto neutro, no tiene carga ni positiva ni negativa, su carga entonces va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá lo vamos a plantear, como les dije recién, como una ecuación, ¿sí? Y me va a quedar que X, ¿sí? Es el estado de oxidación del nitrógeno, que yo no lo sé, es lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Más 2 por la cantidad de oxígenos que tengo, ¿sí? Y por el estado de oxidación del oxígeno. Es decir, yo acá tengo 2, que es este 2 que tengo acá, lo pongo acá, por este -2, que es el número de oxidación del oxígeno. Entonces, voy a tener 2 por -2 que me da -4, ¿sí? El -4 lo paso para el otro lado y ahí tengo, ¿sí? Lo que yo necesito averiguar. En este caso, el número de oxidación con el que está actuando el nitrógeno es +4, ¿sí? Y ahí lo puedo calcular.
Lo mismo sería si yo en lugar de tener un compuesto neutro tuviera un compuesto iónico, como les explicaba recién, ¿sí? Acá en lugar de cero iría la carga, ¿sí? Del ion, ¿sí? No sé, si tuviéramos un ion que tiene una carga total de -2, ¿sí? O supónganse que esto estuviera ionizado, ¿sí? En lugar de que la carga sea igual a cero, plantearíamos la ecuación del ion igual a la carga total, ¿sí? Bueno, acá esto es como nos queda, ¿sí? Algo que también habíamos charlado en la clase era que cuando, por ejemplo, nosotros formábamos un compuesto, ¿sí? Y las atomicidades, por ejemplo, nos quedaban atomicidades que eran, digamos, múltiplos entre sí, la idea es siempre trabajar con las fórmulas mínimas, o sea, las fórmulas moleculares mínimas posibles, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos la posibilidad de poder achicar las ecuaciones químicas, lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Mi fórmula molecular, ¿sí? De este óxido de nitrógeno, ¿sí? Es N2O4, ¿sí? Es decir, tengo dos átomos de hidrógeno por cuatro de oxígeno. Entonces, como el 2 y el 4 son múltiplos entre sí, ¿sí? Cuando yo tenga que hacer la expresión final de este compuesto, ¿sí? Voy a tener que simplificar tal cual como si yo tuviera una fracción, ¿sí? Simplificar por 2 el 2 y simplificar por 2 el 4, ¿sí? O sea, hago 2 dividido 2 me da 1 y 4 dividido 2 me da 2. De modo tal que mi expresión final del compuesto es este, el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Que es lo mismo que esto. Pero acuérdense que si nosotros podemos simplificar, podemos reducir el compuesto, ¿sí? A la mínima expresión posible luego de plantear una ecuación de formación, balancear las ecuaciones y demás, si lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, ¿sí? En cambio, si yo acá, por ejemplo, tuviera, no sé, n3 o 4, que 3 y 4 no son múltiplos entre sí, lo dejaría así porque no lo podría simplificar. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esto. Bueno, acá, bueno, les doy el ejemplo de cómo calcular, ¿sí? El número de oxidación para un compuesto iónico, ¿sí? Esto después léanlo y cualquier cosa lo vemos en la clase de repaso, pero es más o menos lo que venimos charlando. Ahí les pongo el resultado final como para que lo vean. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un poquito estas reglas para escribir fórmulas químicas. Creo que igual esto lo habíamos charlado el viernes, pero bueno, vamos a hacer un repasito, ¿sí? Entonces, siempre vamos a poner primero, ¿sí? Los compuestos que tengan carga positiva. Por ejemplo, en el caso de esta sal, que es el cloruro de litio, ¿sí? Se lee así. Todavía sales no vimos, pero bueno, es el próximo tema que seguramente vamos a ver. Fíjense que para plantear la ecuación química siempre pongo el metal, ¿sí? En este caso, que es el litio, sumado al no metal, que en este caso es el cloro, ¿sí? Y del lado de los productos, estos van a ser los reactivos y estos van a ser los productos, ¿sí? Del lado de los productos, ¿sí? Escribo litio y cloro, ¿sí? Sin el signo más. ¿Por qué? Porque, bueno, de este lado yo estoy poniendo los reactivos, es decir, los elementos que yo estoy mezclando para obtener mi producto, ¿sí? Sería como la receta de cocina para preparar una comida, lo mismo, ¿sí? Entonces yo tengo que sumar litio y sumar cloro para obtener mi producto final, que va a ser cloruro de litio, ¿sí? Entonces, de este lado, ¿sí? Del lado de los productos, siempre yo voy a anotar justamente las valencias, que eso es un dato que, como lo charlábamos el viernes, lo podemos sacar de lo que es la tabla periódica, ¿sí? El litio, yo se los puse acá, tiene valencia +1 y el cloro tiene valencia -1, ¿sí? Cuando nosotros mezclamos compuestos, generalmente las moléculas, los átomos, para dar lugar a un nuevo compuesto, se van a como a reacomodar, por así decirlo, ¿sí? Entonces,
Químicamente, eso se expresa con el entrecruzamiento de dichas valencias, es decir, el cloro que tenía un estado, o digamos, un -1 como número de oxidación, pasa ahora, ¿sí?, a formar parte de lo que sería la atomicidad del litio, ¿sí? Y el litio, que tenía valencia +1, pasa a formar parte de la atomicidad del cloro, ¿sí? Es decir, los unos se van a entrecruzar. Como son dos unos acá, no se escriben, ¿sí? Por eso me queda litio y cloro, ¿sí? En el caso de ustedes, que recién están como iniciándose en este tema, si a ustedes les sirve, ¿sí?, poner el uno y el uno o los unos acá arriba, lo pueden hacer, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo que por ahí se ve mejor. Fíjense, tenemos el, lo que sería este óxido de boro, ¿sí? Entonces, fíjense, el boro está actuando con valencia +3, ¿sí? Lo ponemos arriba. El oxígeno siempre actúa con valencia -2. Entonces, al producirse el compuesto, se reacomodan las valencias y la valencia del oxígeno pasa para abajo, por eso tenemos este 2, y la valencia del boro pasa para acá abajo, por eso tenemos el 3, ¿sí? Entonces me queda boro 2, oxígeno 3. Después vamos a ver el tema de cómo equilibramos esto, porque claramente esto no está equilibrado. Fíjense que de este lado yo tengo dos boros, acá tengo uno, acá tengo tres oxígenos, acá tengo un solo oxígeno, ¿sí? Pero bueno, esto es a los efectos de que ustedes puedan ir de a poquito, ¿sí? Viendo cómo se va constituyendo o cómo tenemos que ir formando una ecuación de reacción, ¿sí? Bueno, y acá les dejo más ejemplos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un hidruro de potasio. Acá tenemos lo que sería el óxido de calcio, ¿sí? Y acá tenemos un compuesto de índole nitrogenado. Bueno, acá, bueno, es un poquito más de lo mismo, ¿sí? Acá lo que yo acá les quise poner es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos las valencias anotadas arriba, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del aluminio, ¿sí? El aluminio tiene una valencia de +3, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado que las valencias de los metales son positivas, ¿sí? Justamente por todas las características que tienen los metales, ¿sí? Y el oxígeno actúa con valencias -2, justamente, ¿sí? em, por sus características no metálicas. Cuando nosotros entrecruzamos las valencias del lado de los productos, ¿sí? Eh, las valencias arriba, ¿sí? Los números de oxidación que antes estaban, ¿sí?, con carga, ¿sí? Es decir, el aluminio tiene una carga de +3 y el oxígeno tiene una carga de -2. Cuando esas valencias se entrecruzan, ¿sí?, van a pasar sin el signo, ¿sí? Es decir, al principio ustedes anotan el signo, pero cuando ya hacen el entrecruzamiento de valencias, lo que tienen que hacer es, digamos, anotarlas, ¿sí?, sin el signo abajo, ¿sí? Bueno, después acá, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un compuesto de carácter iónico, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un magnesio, que el magnesio sería +2, ¿sí? Y la carga total del anión sulfato también es -2, ¿sí? Cuando las cargas son iguales, ¿sí?, no se anotan, ¿sí? Lo mismo pasaba con el ejemplo que les di antes, ¿sí?, del cloruro de litio, ¿sí?, que era uno y uno, ¿sí? No se, no se anotan. En este caso, ¿sí?, el magnesio arriba tiene un +2, ¿sí? El anión sulfato tiene un -2. Si nosotros entrecruzamos las valencias, me va a quedar un 2 abajo y un 2 abajo de lo que sería el anión sulfato, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se anotan? Porque como son dos números que son múltiplos entre sí, se pueden simplificar, ¿sí? Y acuérdense que siempre tenemos que tratar de expresar, ¿sí?, las funciones químicas en su mínima expresión. Acá, por ejemplo, no simplificamos nada porque el 2 y el 3 no son múltiplos entre sí. No tenemos un número en común, o sea,
un divisor común por el cual nosotros pudiéramos simplificar el 2 y el 3 para lograr una fórmula mínima, ¿sí? Eh, bueno, y otra cosa importante a tener en cuenta es, por ejemplo, este caso que está acá, ¿sí? Acá tenemos también un compuesto iónico que está formado por un lado tenemos la parte catiónica, que es el aluminio, ¿sí? Y por otro lado tenemos la parte, digamos, aniónica, que es este sulfato que tenemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense, de este lado, el aluminio tendría un +3, o sea, esto sería antes de entrecruzar las valencias, ¿sí? El aluminio tendría un +3, el anión tendría una carga neta de -2. Cuando nosotros entrecruzamos las valencias, me quedaría el -2 del anión pasa como la atomicidad del aluminio. Y el +3 del aluminio pasa como la atomicidad total del anión, ¿sí? Es decir, que para expresar esto correctamente, yo lo que tengo que hacer es encerrar entre paréntesis el anión, ¿sí? Y eso me va a indicar que yo voy a tener 3 azufres y 4 por 3, 12 oxígenos en total, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, pusiera un número, ¿sí? Por ejemplo, un 2, imagínense que necesitamos equilibrar, ¿sí? Bueno, ese 2 me va a afectar no solamente a la cantidad de aluminios, sino a los elementos que yo ya tengo también contenidos dentro de este año, ¿sí? Ojo con eso porque este 2, como les decía el viernes, es como si yo tuviera una distributiva, ¿sí? Y me afecta todo, ¿sí? Me cambia la cantidad total de cosas. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Acuérdense que las fórmulas de los compuestos químicos siempre se tienen que representar de la forma más sencilla posible, ¿sí? Bueno, y acá les puse un ejemplo, ¿sí? Dado una columna de cationes y aniones, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que escribir, por ejemplo, ¿sí? O cómo nos quedaría, ¿sí? La combinación de cationes y aniones. Acuérdense que siempre escribo primero el catión y después el anión, ¿sí? Y acá, bueno, les doy, por ejemplo, aniones con su respectivo estado de oxidación, ¿sí? Cómo quedaría el producto final cuando yo entrecruzo las valencias, ¿sí? Acá les puse varios ejemplos. Bueno, entonces, vamos a ir introduciéndonos de a poquito en lo que vimos de los compuestos químicos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, los compuestos químicos inorgánicos, ¿sí? Pueden estar formados por los que se conocen como elementos monovalentes y elementos polivalentes. ¿Sí? Los elementos monovalentes son aquellos átomos, ¿sí? Que cuando nos fijamos en la tabla periódica presentan solamente un solo valor en su número de oxidación, ¿sí? Como generalmente sucede con los metales. Yo acá les puse un cuadrito, ¿sí? Que creo que engloba bastante, sobre todo con los metales. Los metales generalmente son casi todos monovalentes, excepto determinadas excepciones que se los puse acá, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubí, o sea, todos los elementos del grupo 1, que son estos que están acá, ¿sí? Tienen número de oxidación 1, ¿sí? Es decir, son elementos monovalentes. Siempre van a reaccionar con el mismo número de oxidación. Lo mismo sucede con los elementos del grupo 2, ¿sí? El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio y el níquel siempre van a actuar con número de oxidación +2, ¿sí? Y los elementos del grupo 13 o 3A, que son estos que están acá, ¿sí? Tienen solamente un solo número de oxidación, que es el +3, ¿sí? Por eso llamamos elementos monovalentes, porque tienen solamente eh, un solo valor en su número de oxidación. Ahora, vamos a ver el caso de los elementos polivalentes. Poli viene de muchos, valentes viene de valencia, ¿sí? Entonces, elementos polivalentes que vamos a encontrar en la tabla periódica, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Que tiene dos estados de oxidación, o sea, tiene el +2 y el +3. Esto significa que
Cuando, por ejemplo, el hierro se combine con el oxígeno, si el hierro se está combinando, ¿sí? O sea, está actuando con número de oxidación más 2, producirá un tipo de compuesto, ¿sí? Pero si el hierro se está combinando con el oxígeno, por ejemplo, con valencia 3, va a formar otro tipo de óxido, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo mismo con el cromo y con el manganeso. Fíjense que el manganeso tiene tres estados de oxidación, o sea que él tiene la capacidad de que si se combina, por ejemplo, con el oxígeno, ¿sí? Puede actuar con valencia más 2, con valencia más 4 o con valencia más 7, ¿sí? Y cada distinto tipo de número de oxidación va a determinar las características del compuesto nuevo, ¿sí? Que se va a formar, ¿sí? Por eso también este es un tema importante. Bueno, muy bien. Y llegamos a este cuadrito, ¿sí? Que es un cuadrito que estuvimos charlando el viernes, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Dentro de lo que son las funciones químicas inorgánicas, ¿sí? Nosotros las que vamos a ver por el momento, vamos a ver dos grandes grupos. Van a ser las funciones oxigenadas, que son las que tenemos en pantalla, ¿sí? Y después, más adelante, en esta misma presentación, vamos a ver las funciones hidrogenadas, ¿sí? Entonces ya sabemos que dentro de lo que son las funciones químicas inorgánicas, tenemos por un lado las funciones oxigenadas, ¿sí? Y las funciones hidrogenadas. Las funciones oxigenadas, como su nombre lo indica, ¿sí? Van a contener oxígeno, ¿sí? La diferencia es que vamos a tener elementos que se van a originar a partir de la combinación, por ejemplo, de un metal más oxígeno, en este caso vamos a formar óxidos básicos, ¿sí? Y también vamos a tener, ¿sí? Compuestos que se van a originar a partir de la combinación de un elemento no metálico más oxígeno. En ese caso se van a llamar óxidos ácidos, ¿sí? Como yo les comenté el viernes, ¿sí? Que nosotros formemos óxidos básicos, ¿sí? Y que ese óxido básico derive de un metal no es algo arbitrario. ¿Por qué? Porque los metales, justamente, por las características que ya venimos estudiando, ¿sí? Y por esa baja electroafinidad, o sea, eso, acuérdense que los metales, de alguna manera, ¿sí? Tienen una baja electronegatividad. ¿Eso qué significaba? Que justamente no van a, tienen esa tendencia justamente a liberar cargas negativas, a perder cargas negativas, ¿sí? Y a quedarse con cargas positivas. Entonces, todo lo que sea eléctricamente positivo, ¿sí? Va a generar compuestos de índole básicos, es decir, cuando hablamos de un compuesto básico, estamos hablando de un compuesto que tiene un pH, ¿sí? Por encima de 7, ¿sí? Entonces, los óxidos básicos, o sea, tiene lógica que un metal, cuando se combina con oxígeno, forme un compuesto básico, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el óxido ácido, ¿sí? El óxido ácido deriva de los no metales, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar y a razonar las características que inicialmente tienen los metales, que es de donde nosotros partimos, bueno, es lógico que un elemento no metálico forme compuestos ácidos, ¿sí? Entonces, el caminito que nosotros tenemos que hacer es esto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les doy un metal cualquiera y les pido, bueno, elabórenme las ecuaciones de formación de los compuestos que forma un metal. Entonces, ustedes ya en su cabeza ya tienen que tener en claro esto, que el metal, lo primero que va a ser combinarse con oxígeno, ¿sí? Eso va a dar como resultado un óxido básico, ¿sí? Ahora, si ese óxido básico nosotros lo combinamos con agua, me va a dar un segundo compuesto, ¿sí? Que se conoce como hidróxidos, ¿sí? Que yo acá les puse que es una base, justamente por esto que venimos hablando del pH, ¿sí? Y fíjense, como el hidróxido deriva de un óxido básico, que ya de por sí es un compuesto que es justamente básico, en el sentido de que tiene un pH mayor que 7, ¿sí? Es lógico que el hidróxido funcione como una base. Lo mismo va a pasar con el no metal. Si yo les doy un no metal y yo les pido que me planteen las ecuaciones de formación de los compuestos que forma un no metal, ustedes ya en su cabeza tienen que tener
este caminito hecho. Es decir, yo tengo un no metal, lo combino con oxígeno. ¿Qué me va a dar? Un óxido ácido. Ahora, si a ese óxido ácido yo le sumo agua, ¿qué nuevo compuesto me va a dar? Óxido oxoácido, ¿sí? O sea, un oxácido, ¿sí? Y después, finalmente, más adelante, vamos a ver que cuando nosotros combinamos el hidróxido producido por el metal más el oxácido producido por el no metal, ¿sí? Los combinamos, estos pasan a ser reactivos. El producto de esa reacción va a ser una oxosal, ¿sí? Eso lo vamos a ver después del primer parcial, ¿sí? Oxosales va a entrar para el segundo parcial. Pero bueno, quiero que tengan bien presente esto que está acá, ¿sí? Este caminito quiero que lo tengan bien claro. Bueno, y después, acá tenemos las otros tipos de funciones. Vieron que yo les dije que tenemos, por un lado, dentro de lo que son las funciones químicas que vamos a ver, vamos a tener las funciones oxigenadas y las funciones hidrogenadas. Las oxigenadas son las que vimos recién, las hidrogenadas son estas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros combinamos, por ejemplo, un metal, pero en lugar de combinarlo con oxígeno, lo combinamos con hidrógeno? Obtenemos un hidruro, ¿sí? Que es la combinación de un metal con un hidrógeno, ¿sí? Se llama hidruro metálico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando agarramos un no metal, especialmente de los grupos 6 y 7, ¿sí? O 16 o 17, y lo combinamos con hidrógeno? Bueno, vamos a obtener hidruros no metálicos o mejor conocidos como hidrácidos, ¿sí? Así que esto también es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, acá les dejo, ¿sí? Un cuadrito de todos los compuestos que vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es la función química inorgánica para poder detectarlos, para poder identificarlos correctamente? La estructura molecular y cómo nosotros vamos a representar esto, ¿sí? Es decir, cómo nosotros vamos a plantear la ecuación química, ¿sí? Entonces, fíjense que para la formación de óxidos, óxidos metálicos y óxidos no metálicos, óxidos metálicos, la estructura molecular va a ser metal más oxígeno, ¿sí? La flechita va siempre en dirección hacia los productos, en este caso, es decir, la flecha de una reacción química me indica la dirección en la cual ocurre esa reacción química, ¿sí? Cuando la flecha va en un solo sentido, acá lo que me está queriendo decir es que estoy yendo desde los reactivos hacia los productos, ¿sí? Si yo tuviera una doble flecha, por ejemplo, es decir, tuviera una flecha así y así, ¿sí? Eso me estaría indicando que la reacción va en sentido de reactivos a productos, pero que también puede ir de productos a reactivos, ¿sí? En este caso, son reacciones químicas que van en un solo sentido, siempre van de lo que tienen que ver con los reactivos hacia los productos, ¿sí? En el caso de los no metales, no metal más oxígeno, acá tenemos la reacción. En el caso de los hidróxidos, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. La combinación que se da, ¿sí? De lo que sería un óxido, ¿sí? Un óxido básico más agua, ¿sí? Me da este resultado, ¿sí? Después tenemos los hidruros, los ácidos, que ahora los vamos a ver, y finalmente las sales. Bueno, arrancamos con compuestos inorgánicos oxigenados. Bueno, acá les dejo unas características que ustedes tienen que saber, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con los óxidos básicos, ¿sí? Que los óxidos básicos son los óxidos metálicos y que se obtienen de combinar un metal con oxígeno, ¿sí? Bueno, acá les dejo las características, ¿sí? La formación, que se forman por la reacción entre un metal y oxígeno. El tipo de enlace va a ser predominantemente iónico, porque voy a tener una parte que cede electrones, en este caso va a ser el metal, y una parte que va a actuar como receptora de esos electrones, que va a ser el oxígeno. La reacción con agua, bueno, como veíamos recién, van a reaccionar con agua para formar hidróxidos, ¿sí? Eh, en lo que tiene que ver o lo que respecta a la reacción con ácidos, ¿sí? Reaccionan con ácidos para formar
para formar sal y agua, que lo vimos recién en el cuadrito. Tienen un carácter básico, ¿sí? Y en cuanto a lo que tiene que ver con estado físico, generalmente suelen ser sólidos a temperatura ambiente con puntos de fusión elevados. Bueno, vamos a ver entonces ahora la nomenclatura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un óxido básico, ¿sí? Tenemos varias formas de poder nombrar a un compuesto. Y de hecho yo ahora les estoy preparando una presentación muy cortita de los tres tipos de nomenclaturas que nosotros podemos tener para nombrar un compuesto, ¿sí? Podemos tener lo que es la nomenclatura tradicional, ¿sí? La nomenclatura estequiométrica, ¿sí? Y la nomenclatura de tipo de stock o la que es la nomenclatura moderna, por así decirlo, que es la que hoy por hoy utiliza la IUPAC, ¿sí? En esta presentación van a ver que yo voy a utilizar mucho, ¿sí? La de numeral de stock, que es la de la IUPAC, ¿sí? En la otra presentación que les voy a hacer, les nombro las otras dos para que también sepan cómo se puede nombrar un mismo compuesto de las tres formas posibles, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del óxido de sodio o el caso del óxido de magnesio, ¿sí? Simplemente le vamos a llamar óxido de y el nombre del metal, ¿sí? En el caso de que tenga una sola valencia, que eso va a suceder en casi todos los metales, ¿sí? Se puede dar el caso, por ejemplo, como les digo acá, de el óxido de hierro, ¿sí? Que el hierro tenía dos valencias, ¿sí? Valencia 2 y valencia 3, ¿sí? Entonces, estas nomenclaturas que yo pongo óxido de hierro y pongo un número romano dentro de lo que sería el entre paréntesis, ¿sí? Especificando la valencia con la cual está actuando, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Es la que se conoce como numeral de stock, ¿sí? Y es la que hoy por hoy utiliza la IUPAC, es lo que se conoce como la nomenclatura moderna. Después está lo que es la nomenclatura tradicional, que usa los prefijos ico y oso, ¿sí? Por ejemplo, ico sería para la nomenclatura mayor, ¿sí? Y oso sería para la nomenclatura menor. Entonces, si por ejemplo, ¿sí? Yo tengo dos valencias, como pasa en el caso del hierro, ¿sí? Y lo quiero nombrar por la nomenclatura tradicional. En este caso, el óxido de hierro 2 también se podría llamar óxido ferroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la nomenclatura tradicional, como recién les decía, utiliza los sufijos ico y oso, oso para identificar a la valencia menor e ico para la valencia mayor. Y generalmente la nomenclatura tradicional suele tomar los prefijos de los nombres de los elementos en latín, ¿sí? El hierro, la simbología del hierro es Fe, porque en latín el hierro es ferrum, ¿sí? Por eso se llama Fe, el símbolo químico. Y por eso, si lo queremos nombrar en lo que es la nomenclatura tradicional, ¿sí? El óxido de hierro 2, ¿sí? Se puede llamar óxido ferroso, mientras que el óxido de hierro 3, que es con la valencia más grande, sería óxido férrico, ¿sí? Esa sería la nomenclatura tradicional. Después hay una tercera forma de nombrar los compuestos, que es la que se conoce como nomenclatura de tipo estequiométrica. La nomenclatura de tipo estequiométrica lo que hace es tener en cuenta la proporción en la cual se encuentran los elementos y los nombra en base a eso. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mencionar este compuesto según lo que sería la nomenclatura estequiométrica? Bueno, esto sería trióxido, porque yo tengo tres oxígenos, trióxido de dihierro. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Entre las tres nomenclaturas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de elementos como el sodio o el magnesio que tienen una sola valencia, las tres nomenclaturas coinciden, ¿sí?
porque no es necesario hacer esta diferenciación ni en oso ni en ico, ¿sí? Ni indicando la cantidad de elementos que tenemos presentes, porque como solamente actúan con una sola valencia, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Sí es necesario cuando nosotros tenemos elementos que tienen más de un estado de oxidación y que en consecuencia van a formar más de dos compuestos, ¿sí? Que van a tener características diferentes, ¿sí? Igual esto lo vamos a volver a ver en esta presentación breve que les estoy armando también de nomenclatura química, como para que ustedes tengan presentes los tres tipos de nomenclaturas, no solamente la de stock, que es la que uso en esta presentación, y sobre todo porque también les puse ejercicios en la guía para que resuelvan, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos ahora con los óxidos ácidos, ¿sí? Que es la contrapartida, ¿sí? De los óxidos básicos, ¿sí? Entonces, los óxidos ácidos son producto, o sea, de la reacción entre un no metal y el oxígeno molecular. En este caso, el tipo de enlace es predominantemente covalente. ¿Por qué? Porque participan dos no metales, ¿sí? Que están compartiendo electrones. Después, reaccionan con el agua, sí, para formar oxácidos, ¿sí? Que es el compuesto que le sigue, ¿sí? A la formación de óxidos ácidos. ¿Reacción con bases? Sí, reaccionan con bases para formar sal y agua en una reacción que se conoce como reacción de neutralización. Carácter ácido, sí, obviamente, aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, sí, en la medida que nos vamos acercando hacia los no metales que son más electronegativos. Y en cuanto al estado físico, los podemos encontrar en forma de gases o líquidos a temperatura ambiente, aunque algunos pueden ser sólidos. Acá les puse un ejemplo de sólido y acá de gases. Bueno, entonces, fíjense, para nombrar los óxidos ácidos, acá se va a respetar lo que charlábamos recién, ¿sí? Las tres nomenclaturas, ¿sí? Se pueden utilizar, ¿sí? Fíjense, en este caso, lo que vamos a hacer es escribir óxido de no metal, en este caso sería el óxido del nombre de no metal, ¿sí? Y se puede escribir con numeral de Stock, como hablábamos recién, o se puede escribir también con la nomenclatura tradicional, ¿sí? O con la nomenclatura de las proporciones estequiométricas. En este caso, por ejemplo, les puse, ¿sí? Óxido de nitrógeno, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, acá yo estaría utilizando, ¿sí? Lo que tiene que ver con la nomenclatura, digamos, estequiométrica. Porque yo acá, fíjense que tengo dos oxígenos y les estoy diciendo que es un dióxido, ¿sí? Dos óxidos, ¿sí? De un solo elemento que es carbono, ¿sí? Acá cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un solo elemento, como pasa acá con el carbono, no se pone, por ejemplo, dióxido de monocarbono, ¿sí? Está mal eso, ¿sí? Porque es solamente carbono, es un carbono, ¿sí? Y fíjense acá también tenemos la nomenclatura de tipo estequiométrica, en donde estamos en el nombre, estamos dejando patente la cantidad de elementos que tenemos, ¿sí? En este caso tenemos tres cloros, trióxido, perdón, tenemos tres oxígenos, trióxido, y acá tenemos dos cloros, dicloro, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de la nomenclatura de tipo estequiométrica, ¿sí? En el caso de que sea, por ejemplo, de numeral de stock, ¿sí? Acá tendríamos que estar colocando, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la valencia que está utilizando el carbono. Y lo ponemos como óxido de carbono, ¿sí? En este caso, ¿sí? Sería 4 la valencia, ¿sí? Entonces, en este caso sería óxido de carbono y entre números romanos 4, ¿sí? Eso sería como para que ustedes tengan el ejemplo de cómo me quedaría, ¿sí? La nomenclatura, digamos, de numeral de stock, ¿sí? Que fue la que yo igual prioricé en esta presentación por ser la moderna, la que más se utiliza,
¿sí? Pero bueno, también quiero que sepan la tradicional y la estequiométrica. Bueno, acá, ¿sí? Les dejo una tabla de prefijos que nos indican la cantidad de oxígeno presente, ¿sí? Que es un poco lo que recién charlábamos, ¿sí? Fíjense, tenemos el número uno, el prefijo es mono, pero lo que yo les decía recién que, como les explicaba, el prefijo mono no se va a utilizar cuando los dos elementos están presentes en una sola cantidad y en ningún caso se utiliza cuando el elemento es no metálico, ¿sí? Por eso, en la diapo anterior, ¿sí? Con el dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense que yo acá, como les decía recién, no pongo de monocarbono, ¿sí? No, es dióxido de un carbono nada más, ¿sí? No hace falta, no se escribe, ¿sí? Porque eso hasta incluso, si lo piensan, es hasta como redundante, por así decirlo. Entonces, si yo tengo un elemento que tiene dos, el número 2 por ejemplo, ¿sí? Como pasaba con el cloro, me queda di o bi. Si tengo 3 va a ser tri. 4 es tetra. 5 es penta. 6 es hexa. Y 7 es hepta, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos ahora con las características de los hidróxidos, ¿sí? Los hidróxidos, acuérdense que son compuestos ternarios porque están formados por tres elementos, ¿sí? Un metal, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Se forman al reaccionar óxido metálico con agua, ¿sí? La función química identificatoria y característica de este elemento es el grupo oxidrilo, ¿sí? Que es la unión de un oxígeno con un hidrógeno y que le otorga sus propiedades básicas características. En cuanto a propiedades físicas, van a ser de sabor amargo y jabonosos al tacto, ¿sí? El comportamiento es de carácter básico, también por eso se lo llama bases, ¿sí? Este comportamiento de carácter básico se caracteriza porque liberan iones o protones o iones oxidrilos en disolución acuosa, y aumentando justamente el pH. Y reaccionan con ácidos formando sal y agua en estas reacciones que conocemos como neutralización. Bueno, entonces, en cuanto a nomenclatura, como venimos charlando, los hidróxidos también, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la nomenclatura moderna, ¿sí? La nomenclatura de stock que yo recién les comentaba, ¿sí? Lo vamos a poder mencionar como hidróxido de más el nombre del metal que está reaccionando, ¿sí? Si ese metal tiene solamente una sola valencia, como pasa, por ejemplo, con el hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, se escribe así, hidróxido de sodio, ¿sí? Y en ese caso, las tres nomenclaturas, la tradicional, la estequiométrica y la de stock, digamos lo que tiene que ver con la UPAC, coinciden, ¿sí? Siempre que el elemento tenga una sola valencia, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con el hidróxido de sodio. Después, con el hidróxido de magnesio, acá también. El magnesio tiene solamente una sola valencia, que es más 2, entonces no hace falta especificar entre paréntesis, por ejemplo, ¿sí? Con qué valencia está actuando, ¿sí? O sea, no sería correcto poner hidróxido de magnesio 2, ¿sí? Porque eso solamente se utiliza cuando tenemos más de una valencia. Lo mismo con el hidróxido de sodio. Bueno, fíjense que acá, cuando les puse que cuando el metal es polivalente, es decir, que tiene más de una valencia, ahí sí, si nosotros escribimos la nomenclatura con numeral de stock, ¿sí? Ahí se coloca, ¿sí? El nombre del compuesto, ¿sí? Y al ladito, ¿sí? En números romanos se coloca entre paréntesis la valencia con la cual está reaccionando, ¿sí? Por ejemplo, yo acá les puse hidróxidos que forma el elemento cobre, que presenta un total de dos valencias, más 2 y más 3. Entonces, si vamos a nomenclar este hidróxido, ¿sí? Según la nomenclatura moderna, ¿sí? La de numeral de stock, ¿sí? Me quedaría así. Hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Ahora, si lo vamos a nomenclar en función de la nomenclatura moderna, ¿sí? Acuérdense que la terminación oso pertenece a la valencia más chiquitita y ICO, en este caso, sería para
la más grande. En este caso, en la tradicional, me quedaría hidróxido cuproso, ¿sí? Y en este caso me quedaría hidróxido cúprico, ¿sí? Acuérdense que termina con oso la más chiquitita y con ico la más grande, ¿sí? Bueno, vamos con ahora oxoácidos, ¿sí? Acá están las características de los oxoácidos. El tipo de compuesto, al igual que sucede con los hidróxidos, son compuestos ternarios, pero a diferencia de los hidróxidos, estos están compuestos por hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿sí? La reacción de formación se forman al reaccionar un óxido ácido más agua. La función química es esta. Primero va el hidrógeno con su respectiva atomicidad, el no metal en el medio y el oxígeno con su respectiva atomicidad, ¿sí? En cuanto a propiedades físicas, son de sabor agrio y ácido, son compuestos de carácter inorgánico que presentan un carácter que es altamente corrosivo, ¿sí? Comportamiento, liberan protones hidrógeno en solución acuosa, ¿sí? Lo que les da carácter ácido, un pH menor a 7, ¿sí? Y debido a este comportamiento son capaces de disolver ciertos metales, ¿sí? También hay algo importante que hay que tener en cuenta, es que su fuerza ácida va a depender del tipo de no metal con el cual obviamente se encuentran reaccionando, ¿sí? Así como también la cantidad de oxígeno presente, ¿sí? A mayor cantidad de oxígeno, más fuerte es el ácido. Bueno, en cuanto a reacción con hidróxidos, reaccionan con los hidróxidos para producir sal y agua. Esto lo tenemos en lo que es el cuadrito. Reacción con carbono, sí, reaccionan con carbonatos para producir dióxido de carbono. Y después, bueno, tenemos esto, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la clasificación, ¿sí? Que por un lado, los oxácidos inorgánicos, ¿sí? Se pueden clasificar según, digamos, los elementos con los cuales están reaccionando, ¿sí? Y un ejemplo es este, el ácido sulfúrico, ¿sí? Fíjense que en orden, ¿cómo se escribe un ácido? ¿Sí? Tenemos el hidrógeno primero, el azufre en el medio y el oxígeno finalmente. Fíjense que acá, como el azufre en realidad tiene valencia 1, ¿sí? No podemos, esta sería como la fórmula molecular mínima, ¿sí? Porque por más que el hidrógeno tiene un 2 y el oxígeno tiene un 4, como el azufre tiene un 1, ¿sí? No podemos simplificar, ¿sí? Acá para poder simplificar, los tres elementos tienen que tener, o sea, si acá, por ejemplo, fuera hidrógeno 2, supónganse, azufre 2 y oxígeno 4, ahí sí podríamos simplificar y llevarlo a la fórmula molecular mínima. Pero en este caso, con que haya un elemento, ¿sí? Que no es múltiplo, se deja así, ¿sí? Bueno, acá, importante, una aclaración sumamente importante es que para este tipo de compuestos es necesario considerar que la carga del elemento no metal se debe considerar siempre como positiva, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Y porque yo acá estoy teniendo elementos, ¿sí? Que también son incluso a veces más electronegativos que el no metal, ¿sí? Generalmente los oxácidos, ¿sí? Son compuestos neutros, ¿sí? Entonces, para respetar la neutralidad de este compuesto, ¿sí? Es por eso que la carga del elemento no metálico se toma como positiva, ¿sí? Por ejemplo, fíjense este compuesto que está acá. Tenemos el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la carga de lo que sería el hidrógeno, ¿sí? Va a ser más uno, ¿sí? Del azufre tenemos tres posibilidades. Tenemos más 2, más 6 y menos 8, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculemos esto, y creo que esto se los había dicho el viernes, ¿sí? Generalmente cuando ustedes calculen, ¿sí? ¿Cuál es la valencia? Supónganse que
está actuando con el azufre, ¿sí? Cuando ustedes despejen X, ¿sí? Les va a dar seguramente una valencia, o sea, un resultado negativo, ¿sí? Pero bueno, para neutralizar o para mantener, perdón, la neutralidad de este compuesto, ¿sí? Se tiene que tomar la valencia esa que calcularon como positiva, ¿sí? Bueno, importante, ¿sí? Cuando estamos formando, por ejemplo, oxácidos, ¿sí? Con estos elementos que tenemos acá, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el nitrógeno o el fósforo, ¿sí? Se suele, de alguna manera, respetar la raíz del nombre del no metal, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, flúor, ¿sí? Va a ser flúor y la terminación que le corresponda, ¿sí? Cloro, clor, por ejemplo, puede ser cloroso, ¿sí? O clórico. Bromo va a ser lo mismo, bromoso, brómico, bromuro, por ejemplo, en el caso de los hidruros. Yodo va a ser lo mismo, puede ser, por ejemplo, iódico, iodoso, ioduro, ¿sí? Con el azufre lo mismo, va a ser la raíz sulf o sulfur, sulfuroso, sulfúrico. Nitrógeno puede ser nitrogenoso, nítrico, ¿sí? Fósforo, fosfórico, fosforoso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lo que sería la nomenclatura, esto está más relacionado con la nomenclatura tradicional, ¿sí? Bueno, y acá llegamos a justamente lo que me relaciona lo anterior con la nomenclatura tradicional, ¿sí? Y esto aplica específicamente, ¿sí? A la nomenclatura tradicional, ya sea que estén formando hidróxidos, óxidos ácidos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren nombrar un compuesto por la nomenclatura tradicional, acuérdense que se utilizan prefijos y sufijos, según la cantidad de valencias que presente el elemento, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una valencia fija, ¿sí? Eh, esto sería en el caso de los no metales, ¿sí? Solamente se va a nombrar con el sufijo, ¿sí? Con ico, va a tener la terminación ico. Ahora, se puede dar el caso, ¿sí? Que tengamos elementos que tienen muchas valencias, ¿sí? Es decir, que tienen, por ejemplo, no sé, cuatro valencias, ¿sí? Y que las cuatro valencias reaccionan con oxígeno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros desde la nomenclatura tradicional podemos identificar eso? Bueno, justamente, para la valencia más chiquitita, ¿sí? O sea, imagínense que tenemos un compuesto que tiene cuatro valencias y las cuatro van a reaccionar, ¿sí? Y esas valencias es uno, 3, 5 y 7. Entonces, para la valencia más chiquitita, ¿sí? Por ejemplo, el cloro, ¿sí? El cloro tiene cuatro valencias, ¿sí? Entonces, para la valencia uno, que es la más chiquitita, ¿sí? Para lo que es la nomenclatura tradicional, el compuesto que va a formar, por ejemplo, el cloro, cuando se combine, por ejemplo, con un oxígeno y forme, por ejemplo, un compuesto ácido, desde la nomenclatura tradicional lo podemos llamar ácido hipocloroso. ¿Sí? El prefijo hipo y el sufijo oso me están indicando que estamos usando la valencia más chiquitita, desde el punto de vista de la nomenclatura tradicional. ¿Sí? La nomenclatura de stock, acuérdense que solamente consta en escribir, por ejemplo, ácido de cloro, por ejemplo, y entre paréntesis la valencia que se está utilizando. En este caso, si es la uno, se pone un uno en números romanos y ya está. La siguiente valencia que tiene el cloro es la valencia 3, ¿sí? Entonces, si queremos nombrar tradicionalmente este compuesto, ¿sí? Con la valencia 3 del cloro, ¿sí? Me quedaría ácido cloroso, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos con valencia 1 sería ácido hipocloroso, con la 3, que sería como la valencia, digamos, de las dos intermedias, sería como la más chiquitita, ¿sí? Me quedaría ácido cloroso,
Ahora, cuando el cloro reacciona con el oxígeno utilizando valencia 5, me quedaría ácido clórico, ¿sí? Y finalmente, con la valencia 7, que es la máxima, la más grande, se nombra ácido perclórico, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos un no metal que tiene 4 números de oxidación, ¿sí? Los vamos, si yo les pido que lo nombren desde lo que es la nomenclatura sí, digo bien, tradicional, tienen que usar estos prefijos y estos sufijos anteponiendo la palabra ácido, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, con la nomenclatura moderna, bueno, la de stock es mucho más fácil, ¿sí? Porque ponen, por ejemplo, no sé, óxido de cloro o ácido de cloro y entre paréntesis me especifican el tipo de valencia. Y si fuera con la nomenclatura estequiométrica, en base a la reacción química se tienen que fijar, ¿sí? Qué proporción hay de cada elemento y en base a eso lo escriben, ¿sí? Igual esto se los voy a explicar bien, con más detalle, en la otra presentación que les estoy armando de nomenclaturas, como para que tengan las tres bien claras. Bueno, ¿ven? Acá más o menos les puse, ¿sí? Lo de la terminación de ico, ¿sí? La terminación, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo con flúor, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, ácido fluórico, ¿sí? Desde el punto de vista de la nomenclatura tradicional, ¿sí? En el caso del elemento químico polivalente, que era el ejemplo que les daba recién del cloro, ¿sí? Guíense por el cuadrito, ¿sí? Yo acá les puse. La forma correcta de ponerlo es ácido, el prefijo que corresponde, si correspondiera, ¿sí? Más la raíz del no metal, más el sufijo final. Acá les puse, ¿ven? Por ejemplo, el azufre. El azufre tiene varias valencias, ¿sí? Entonces, perdón, tenemos dos del azufre y dos del yodo. Había leído mal. Por ejemplo, en el caso del yodo, lo mismo que pasa con el cloro, vamos a tener 4 valencias, uno, 3, 5 y 7, ¿sí? Fíjense cómo se nombra, por ejemplo, en el caso del yodo, con la valencia más chiquitita, que es la uno, va a ser ácido hipo y terminación en oso. Ácido hipodiodoso, que era lo que yo recién les decía con el cloro. Ácido hipocloroso, ¿sí? Con 3 sería ácido iodoso solamente. Con 5 sería ácido iódico. Y con 7 sería ácido periódico, ¿sí? Eso es cuando tenemos cuatro valencias. Si tuviéramos 3, el orden es el mismo. Se arranca con hipo-oso, se sigue con oso y en ese caso se cortaría con ico. No llegaríamos a per-ico, ¿sí? Y si son dos, ya vimos, oso e ico. Bueno, hasta ahora esto es todo lo que son compuestos inorgánicos oxigenados. Vamos ahora a ver lo que son los hidrogenados, que son los que se forman como consecuencia de un metal combinado con un hidrógeno y un no metal también combinado con un hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Entonces, cuando al metal lo combinamos con un hidrógeno, vamos a tener como resultado un hidruro metálico, ¿sí? Ahora, cuando agarramos un no metal y también lo combinamos con un hidrógeno, vamos a tener un hidruro no metálico o mejor conocido como hidrácido, ¿sí? Generalmente los hidrácidos, ¿sí? Se van a formar con elementos del grupo 6A y 7A, ¿sí? Lo que también sería grupo 16 y 17. Bueno, entonces, vamos con los hidruros, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener presente que entonces los metales, ¿sí? Se pueden combinar con oxígeno y con hidrógeno. Si se combinan con oxígeno, van a formar óxidos básicos e hidróxidos, pero si se combinan con hidrógeno, van a formar los hidruros, ¿sí? Esto ténganlo presente porque si yo les pido que ustedes les doy, supónganse, un metal y ustedes tienen que desarrollar las ecuaciones de formación de los compuestos que forma un
un metal, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que los tres son compuestos que son generados por el metal, ya sea que se combine con el oxígeno o que se combine con el hidrógeno, ¿sí? Bueno, las características principales de los hidruros es que son compuestos binarios porque están formados por un hidrógeno más un metal. La formación, ¿sí? Bueno, se forman al reaccionar oxígeno con metal, ¿sí? En este caso, el número de oxidación del hidrógeno es -1, ¿sí? Es decir, como el hidrógeno está formado, está, digamos, combinándose con un metal, ¿sí? Yo creo que esto también se los había dicho el viernes, pero para aquellos que no estuvieron, el hidrógeno es un elemento de carácter dual. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el hidrógeno es un elemento que, dependiendo con quién se combine, ¿sí? Va a actuar como metal o como no metal, ¿sí? Entonces, en el caso de los hidruros, como el hidrógeno se está combinando con un metal, ¿sí? El que va a actuar como anión, como el no metal, va a ser el hidrógeno, ¿sí? Y por lo tanto, su número de oxidación va a ser negativo, va a ser -1, ¿sí? Ahora vamos a ver que en los hidrácidos, ¿sí? Como el hidrógeno se combina con un elemento que tiene una mayor electronegatividad, en ese caso, el que se va a comportar como metal, el que va a tomar el carácter metálico, va a ser el hidrógeno, ¿sí? Pero bueno, en los hidruros, el hidrógeno es el que se comporta como no metal porque se está combinando con un elemento que tiene una menor electronegatividad en relación a la que él tiene, ¿sí? Bueno, en caso de lo que es la función química, se escribe el hidrógeno con su respectiva atomicidad y el metal. En cuanto a las propiedades físicas, los hidruros suelen ser sólidos a temperatura ambiente, pudiendo ser reactivos con agua y aire. En cuanto al comportamiento químico, liberan protones, hidrógenos al reaccionar con ácidos, ¿sí? Por tal motivo, los hidruros pueden actuar como agentes reductores en reacciones específicas de oxidorreducción. La forma, bueno, es lo que venimos hablando, la forma de lo que sería la ecuación, cómo nosotros tenemos que plantear la ecuación química, es el metal más el hidrógeno, y del lado de los productos vamos a tener los hidruros, que es metal y oxígeno. Para nombrar a estos compuestos, bueno, si el metal es monovalente, que es lo que hablamos al principio de la presentación, es decir, si tiene solamente un solo estado de oxidación, se escribe hidruro de y el nombre del metal, ¿sí? Como pasaría, por ejemplo, con el hidruro de sodio, ¿sí? Acuérdense que si tenemos una sola valencia, no hace falta, ¿sí? Especificar, ¿sí? Sobre todo con la valencia, perdón, con la nomenclatura moderna, no hace falta especificar qué valencia se está usando, ¿sí? Porque como es una sola, queda redundante y no se usa. Ahora, si el metal es polivalente, ¿sí? Que es lo que venimos hablando, con la nomenclatura moderna o la de stock, se procede de la misma forma que con el resto de los compuestos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del hierro, tendríamos un hidruro de hierro 2 con la valencia más chiquitita, un hidruro de hierro 3 con la valencia más grande. En el caso de la valencia de lo que sería la nomenclatura tradicional, lo podríamos llamar como hidruro ferroso o hidruro férrico, ¿sí? Y en el caso de lo que sería la nomenclatura de tipo estequiométrica, que acuérdense que hace hincapié en las proporciones en las que se encuentran relacionados los elementos, en ese caso, por ejemplo, en el caso del hidruro de hierro, yo podría escribirlo como dihidruro de hierro, ¿sí? O el de abajo, que es hidruro de hierro 3, yo tengo tres hidrógenos, trihidruro de hierro, ¿sí? Bueno, y ya casi terminando con toda esta presentación, nos quedan ver los hidrácidos, ¿sí? Que también son compuestos binarios, porque están formados por un hidrógeno o un no metal, ¿sí? La formación es muy similar a la de los hidruros, ¿sí? Porque ponemos a reaccionar hidrógeno, pero en lugar de un metal vamos a poner un no metal. Y en relación a lo que les explicaba recién, ¿sí? El hidrógeno
va a utilizar número de oxidación +1, ¿sí? Es decir, debido a este carácter dual que tiene el hidrógeno, se comporta como un catión, ¿sí? En este tipo de compuestos. ¿Cómo los vamos a reconocer? Bueno, función química va a ser el hidrógeno y el no metal. Las propiedades físicas generalmente suelen encontrarse en estado gaseoso con un olor penetrante e irritante para las mucosas, o sea, son compuestos que pueden llegar a ser bastante peligrosos en el laboratorio y presentan puntos de ebullición bajos, ¿sí? Y en cuanto a su comportamiento químico, son altamente solubles en medio acuoso, porque tienen la posibilidad, o sea, tienen esa propiedad de disociarse formando iones, ¿sí? Iones, protones, digamos, hidrógenos, hidrogeniones, ¿sí? Con el anión correspondiente, dando lugar a soluciones ácidas. Esto quiere decir que el hidrógeno se va para un lado, el no metal se va para el otro, en soluciones ácidas. Bueno, entonces, fíjense cómo me va a quedar esto, ¿sí? Bueno, la forma, ya lo sabemos, hidrógeno más no metal me va a dar un hidrácido, ¿sí? De la forma hidrógeno no metal. Acá tengo la ecuación de lo que tiene que ver con la ecuación de reacción, ¿sí? La nomenclatura de estos compuestos se escribe colocando el término ácido más raíz del nombre del no metal más terminación hídrico, ¿sí? La raíz del nombre del no metal la vamos a encontrar en la misma tabla que utilizamos para los oxoácidos. Vieron que yo les había dado una tablita, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si el elemento que está reaccionando es el flúor, por ejemplo, ¿sí? Es flúor, ¿sí? O sulfur en el caso del azufre, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, se podría poner, si fuera, por ejemplo, que el hidrógeno está reaccionando con el flúor, por ejemplo, ¿sí? El nombre podría ser ácido fluorhídrico, ¿sí? O ácido sulfídrico, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Bueno, acá les traigo otra vez esta tablita para que lo tengan, ¿sí? Por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿sí? La combinación de hidrógeno con cloro, ¿sí? Ácido sulfídrico, la combinación de hidrógeno con azufre, ¿sí? Ácido bromhídrico, ¿sí? La combinación de bromo con hidrógeno, ¿sí? Generalmente estos casi siempre, ¿sí? Los hidrácidos, ¿sí? Em, no el hidrógeno porque ya sabemos que actúa con valencia +1, pero los halógenos, ¿sí? Los del grupo 17, los no metales del grupo 17, que eran el cloro, el bromo, el yodo, generalmente para formar hidrácidos actúan con valencia -1, ¿sí? Entonces, directamente, ¿sí? Acá no hace falta utilizar, o sea, lo que tiene que ver por ahí con la nomenclatura tradicional, directamente lo escribimos como ácido clorhídrico, ¿sí? O ácido bromhídrico, ¿sí? Entonces, acuérdense que es ácido, el prefijo de lo que tiene que ver, o sea, la raíz del nombre del no metal, ¿sí? Y la terminación hídrico. Bueno, y acá les dejo un cuadro integrador, ¿sí? Como para que ustedes puedan seguir ese caminito, ¿sí? Fíjense que todo termina en una reacción de sal y agua, ¿sí? Que esto lo vamos a ver después. Bueno, acá les dejo la bibliografía que utilicé, ¿sí? Bueno, cualquier duda o cualquier consulta, ya saben, chicos, me mandan mail. De todos modos, vamos a tener también una clase de repaso antes del examen, ¿sí? Pero bueno, nada, yo ya ahora en un ratito ya les voy a subir esta clase y la guía, así ya pueden también empezar a trabajar con esto, ¿sí? Obviamente que cualquier duda o cualquier consulta me mandan mail, ¿sí?